Mira, bueno, hay que reírse. El cristiano no puede estar enojado. Digo que ser alegre, mi hermano. Alegre, siempre alegre. Dios le bendiga y dejamos al predicador en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. ¿Me puede prestar, por favor, Pablo, la Biblia? Sí, esa. Muchas gracias. Solo saber que hay un Dios. Hola, hermano, Dios les bendiga. Amén. Che, de menos Martín. Bien. Siempre mi pastor dijo, cuando hay poquito, como que la bendición es más grande, porque se reparte más. Haga cuenta que es una torta, entonces cuando hay menos se come más. Amén. Así es que vamos a hacer un tema un día muy entretenido. El que tiene lápiz, cuaderno, saque su lápiz, cuaderno, y el que no tiene, no lo saque. Consígase. Vamos a hablar al tema se llama así, el tema de hoy día se llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, por favor, verso 15. Juan capítulo 3, versículo 15. No, perdón. Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Claro, el tema se llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Qué rico cuando suenan la hoja. Me gusta que suenen la hoja, así quiere decir que los hermanos están buscando en la Biblia, no andan con celulares. Habla, Señor, no calle. Juan capítulo 3, versículo 1 al 5, le vamos a dar lectura entonces, si lo encontraban, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El prólogo dice Jesús y Nicodemo. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Amén. Si no está Dios con él. Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sigamos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes Amén. de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aleluya. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, Dios. el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aleluya. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra, Señor amado. Dios,
Humildemente te pido que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tu iglesia, que bendiga nuestras vidas. Aquí, Dios amado, como decía delante la oración, mi hermana, aquí nadie sabe más que nadie. Aquí nadie toca mejor, aquí nadie sabe más, aquí la única estrella, aquí el único sol de justicia eres tú, nuestro Señor Jesucristo. Tú eres digno de toda la alabanza y de toda la gloria y de toda la honra. Señor amado, este pueblo, Señor amado, es redimido y lavado por tu sangre, Dios amado. No por nuestras alabanzas, no por nuestras oraciones, no por nuestro conocimiento. Señor amado, a ti toda la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza. Bendice esta palabra, que esta palabra nos bendiga, Señor amado, nos fortalezca, nos ayude, como decía delante mi pastor, a poder apreciar los tiempos que estamos viviendo, Señor amado, y si es que estamos preparados, Dios amado, para ir a tu presencia. Ministra nuestras vidas a través del poder de tu Espíritu Santo. No sea yo motivo, Señor amado, de impedir tu gloria en este lugar. Señor, líbrame, Dios amado, de una mala palabra, líbrame, Dios mío, de una palabra de confusión, reprende todo espíritu del diablo, Señor amado, de duda, de incredulidad. Dios amado, en el nombre de Jesús, dame las gracias, Señor amado, dame la sabiduría, el entendimiento para poder, Dios mío, llevar esta palabra donde tú quieres, Dios amado, que la lleve. Dirígenos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Para siempre la gloria al Señor. Amén. Santo. Bien. ¿Cómo se llama el tema? El nuevo nacimiento. El nombre Nicodemo significa victoria del pueblo. Es una palabra plural. Buscándola, la busqué y significa entonces victoria del pueblo. Nicodemos aparece 3 veces en la Biblia. Aparece en Juan capítulo 3, verso 1, Juan capítulo 7, verso 50, Juan capítulo 19, verso 39. Son las únicas veces que Nicodemo aparece en la palabra del Señor. Amén. El libro de Juan fue escrito en el año 85 aproximadamente después de Cristo, más o menos. El autor es el apóstol Juan. El nombre Juan significa fiel a Dios. Juan lo escribió cuando estaba en Éfeso. En el año 66 al 70 tuvieron que salir las personas dispersas por la persecución y el plan de un hombre que se llamaba Boris. No, perdón. Hace años atrás yo escuchaba a mi esposa predicar y decía, ¿quién le pone Nerón a un ser humano ahora? ¿Te acuerdas, Pablo? Nadie le pone Nerón a un ser humano, ¿se han dado cuenta, no? Pero yo conozco un perro que se llama Nerón. Sí, de verdad. Nadie, yo no conozco a ninguna persona. Nadie, pues si sabían toda la maldad que hizo, la historia cuenta toda la maldad que hizo. Yo no conocí a ninguna persona que se llame Nerón y Fabiola tenía razón cuando nos enseñaba esto hace como 30 años atrás. Decía, nadie, de verdad, y yo hasta el día de hoy me acuerdo. Y dice, nadie, y nunca he conocido a una persona que se llame Nerón, pero sí he conocido animales que se llaman Nerón. Así que ya saben qué nombre tienen que ponerle al animalito que viene. Bueno, ya. Entonces el autor fue el apóstol Pablo, que significa fiel a Dios, escrito desde Éfeso. Él había, entonces en la dispersión él había llegado a Éfeso y de Éfeso fue que escribió el apóstol Juan la carta. Fue dirigida hacia todas las personas que estaban en el Asia Menor, a todos los hermanos que habían sido dispersos en el área menor, hacia ellos fue dirigido el Evangelio según San Juan. Amén. Amén. Escrito desde Éfeso, Juan se había hallado allá después de la persecución de Nerón en el año 66 al 70 y dirigido a los hermanos en el Asia Menor. Bien. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Puede Dios llevarse al cielo o puede Dios llevarte al cielo como estás? Entre paréntesis, con pecado. ¿Puede Dios llevarnos al cielo con pecado? Y aquí empieza la historia. Viene Nicodemo a donde nuestro Señor Jesucristo y viene de noche.
él era un principal. ¿Qué es lo que es un principal? Un maestro. Eso es un principal, un maestro. Era un maestro de la ley, por eso el que le dice leer delante, seguí leyendo más abajo, donde dice, me parece del verso 10, 11 por ahí, que ya lo vamos a ver, dice, eres tú un maestro de Israel y no sabes estas cosas. Él era un maestro, un principal. No todos los fariseos eran malos. No todos los fariseos eran religiosos, no todos los fariseos eran personas crueles. Habían fariseos que vivían en el fariseísmo y que eran personas que amaban a Dios. Entre ellos estaba Pablo, entre ellos estaba Gamaliel, entre ellos estaba Nicodemo. Y había muchos más, ¿no? ¿Quién se recuerdan? ¿Te recuerda? ¿Cómo se llama mi nuera? Paola, ¿te recuerdas tú quién fue el que le prestó la tumba a nuestro Señor Jesucristo? ¿Le prestó? Sí, que él le puso la tumba, ¿se recuerdan o no? No. Simón de Sirene, que le ayuda a llevar La cruz. ¿Ah? No, sí. Ahí los dejo. Algo tan sencillo. Ya, entonces estaba ese varón, no les voy a decir, porque si le digo, no, se llamaba José, van a decir a ti, José de Arimatea. Entonces no les voy a decir nada. Ellos eran también fariseos. Y sin embargo, andaban persiguiendo los fariseos al Señor, pero él no era uno de los que perseguía a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver un día en un estudio. ¿Me acuerdan? Y podemos hacer el estudio de los fariseos con los saduceos, que son muy importantes, porque van de la mano. Ya, entonces, eran personas, no todas las personas eran malas. Entonces él viene de noche a donde nuestro Señor Jesucristo, por temor a represalias, porque había un problema que había en ese tiempo entre los fariseos, no con nuestro Señor Jesucristo. Entonces él viene de noche y le dice, Señor, le dice, y empieza la conversación. En el capítulo 3 dice, había un hombre principal de los fariseos que se llamaba Nicodemo, entre los judíos, que vino a él de noche y le dijo, Rabí, ¿qué quiere decir? Maestro. Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto. O sea, a mí se me imagina que aquí el Señor tuvo una conversación. La Biblia, como lo veíamos el martes, lo compartíamos con nuestro pastor y con los hermanos, la Biblia de repente escribe algo a la ligera, pero hay que parafrasear, hay que imaginarse. A mí se me imagina que nuestro Señor Jesucristo, la conversación que tuvo con Nicodemo fue una conversación profunda, porque estaban hablando dos maestros, ¿cierto? Uno de la ley y nuestro Señor Jesucristo, que es maestro por excelencia. Entonces estaban conversando y el Señor le empieza a hablar y le dice, mira, le dice, nadie puede entrar al reino de los cielos si no él es nacido. Primero que nada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque el Señor, el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, es quien convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ya? Y luego le empieza a hablar del bautismo. Y él empieza a entender una cosa completamente diferente. Él empieza a comprender algo literal. Y le dice, pero ¿cómo le dice yo, siendo ya viejo, voy a entrar en el vientre de mi madre? Y el Señor le empieza a explicar y le dice, ¿sabes, Nicodemo? Es que no se trata de eso. No se trata de ir y meterte nuevamente en el vientre de tu madre y nacer, porque eso no existe, la reencarnación. Sino que le dice, tienes que convertirte, en otras palabras, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que dejar todas las cosas y abrirle tu corazón, recibirme como Señor y Salvador, parafraseando, ¿no?, el tema, y ahí de esa manera vas a ser salvo. Y obviamente Nicodemo se tiene que haber convertido al Señor, porque dice la palabra, si usted lo lee más abajo, después me parece el capítulo 19 del libro de Juan, capítulo 19, verso 39, dice que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, Él estaba ahí presente. Era uno de los que estaba ahí. Amén. Entonces se tiene que haber convertido al Señor. Ahora bien, en este asunto yo encontré 5 tipos de cristianos de los que quiero conversar en esta noche. Porque esa era la introducción, la historia de Nicodemo, que es algo bien conocido. Pero dice, hay 5 tipos de cristianos. Dentro de la iglesia hay 5 tipos de cristianos. Están los cristianos informados, están los cristianos desinformados, están los cristianos reformados,
están los cristianos deformados y están los cristianos verdaderos. Vamos a ver en estos 5 puntos, y en estos 5 puntos, en uno tenemos que estar nosotros, ¿cierto? En alguno tenemos que estar nosotros. El primero, dice, el cristiano informado. El cristiano informado tiene la cabeza llena. Recuérdese que esta predicación está tomada de la conversación de nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo. ¿Cómo la persona lo puede hacer para ser sano? ¿Amén? Entonces, dentro de esta conversación sale lo siguiente. Está el cristiano o la persona, dice, informada, o los cristianos informados. ¿Quiénes son los cristianos informados? Los que tienen la cabeza llena de conocimiento, pero tienen el corazón vacío. Nicodemo tenía la cabeza llena de conocimiento, pero Dios le pedía su corazón. En el verso 10 le dice, ¿tú, maestro de la ley, no sabes esto? O sea, él tenía el conocimiento. Un maestro de la ley, si usted conversa con un judío, yo he tenido la oportunidad y la bendición de conversar con judíos, ¿no? Y nos llevamos bien conversando, porque cuando uno conoce con misericordia del Señor un poquito la palabra, uno se puede enlazar a tener conversación con él. Entonces, yo conversaba con un judío y realmente saben, porque son maestros, o sea, se dedican a estudiar. ¿Sabe cómo se forman los judíos? Los judíos empiezan a la edad de 3 años ya, desde chiquitito, cuando ya empiezan a parafrasear, empiezan a aprenderse la Torá. A los 7 años ellos tienen que saberse la Torá, de memoria. Acuérdense que habían varias escuelas. Los fariseos, habían varias escuelas de gente, de maestros. ¿Se recuerdan, por ejemplo, y disculpen que me salga un poco del tema, ¿se recuerdan ustedes cuando nuestro Señor Jesucristo estaba predicando en el templo? Todas las personas que estaban escuchando, los maestros que estaban escuchando al Señor, decían, ¿de dónde es este? ¿De qué escuela es? ¿Me entienden? Porque habían varios tipos de escuelas. Y nuestro Señor Jesucristo se paseaba por la Escritura, citando la palabra y compartiendo la palabra, y todos quedaban maravillados, perplejos, porque decían, tiene 12 años y habla así, o sea, ¿qué va a hacer cuando sea grande? ¿Y de qué escuela es? ¿Quién es su maestro? ¿Quién le enseñó? ¿Quién lo preparó? ¿Quién lo capacitó? ¿Me entienden o no? Entonces ellos desde chicos eran preparados, los judíos los tenían que preparar, porque la mente de ellos y lo más grande para ellos, para un judío, es llegar a ser un maestro de la ley, ser un sacerdote y tanto más ser un sumo sacerdote. Amén. Entonces, a la edad de 7 años tenían que aprenderse la yeshiva, la Torá, la ley. Tenían que conocerla. Posteriormente, de los 7 años hasta los 12 años, ellos se tenían que conocer de memoria todos los libros de la ley. En este caso, se tenían que conocer ya lo que era la Septuaginta. Tenían que dominar la palabra, tenían que instruirse, tenían que capacitarse, pasar por los libros históricos, proféticos, profetas mayores, profetas menores, hasta llegar a la edad en la cual se tenía que apartar uno y que iba a ser el día de mañana un maestro. Se presentaban de diferentes escuelas, creo que lo compartí tiempo atrás con ustedes, se presentaban de diferentes escuelas y de esas escuelas tenía que salir un sumo sacerdote. ¿Me entienden? Entonces eran personas letreadas, eran personas preparadas. Y él tenía la cabeza llena de conocimiento. Tenía la letra en su corazón, más su corazón estaba vacío. Como dijo mi Señor Jesucristo, este pueblo de labios me honra, me alaba, pero su corazón está lejos. ¿Y Dios qué mira? ¿Mira el conocimiento o mira el corazón? ¿La entrada al reino de los cielos es por el conocimiento o es por el corazón? Es por un corazón rendido a los pies de Cristo. No es malo saber. Hay gente y hay un don que se llama sabiduría. Hay gente que dice, oye, ¿cómo una persona puede saber tanto? Bueno, son dones. ¿Me entiendes? Pero no se va a salvar por eso. Se va a salvar por un corazón rendido a los pies de Cristo. El profeta pregunta y dice, ¿quién entrará en el lugar santo? Y el Señor dice, el limpio de manos y el puro de corazón.
el que no ha albergado en su alma cosas vanas. Amén. Entonces la entrada al reino de los cielos es por una actitud del corazón, no es por el conocimiento. No es malo el conocimiento. Tenemos que ir tras el conocimiento, invertir tras el conocimiento, pero por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Dónde sale eso? ¿Ah? En la Biblia. Ah. En Proverbios, capítulo 3, verso 24 o verso 23. Bien. Segundo, entonces encontramos a los cristianos informados. Son esas personas capacitadas, esas personas que están estudiando, esas personas que se conocen la palabra, se pasean para allá, se pasean para acá, pero su corazón está vacío. ¿Amén? Amén. Se me viene a la mente lo que le dijo mi Señor a Josué en el capítulo 1. ¿Se recuerdan ustedes? Cuando en el capítulo 34 del libro de Deuteronomio, el Señor se llevó a Moisés. ¿Se acuerdan? Lo lleva al Monte Nebo, desaparece Moisés, y en el capítulo 1 inmediatamente el Señor le dice a Josué: Moisés se murió. Ahora vas a ser tú la persona que va a llevar al pueblo al otro lado del Jordán y vas a poseer la tierra. Y él le dice: pero Señor, yo, y se mira amén y todo el asunto. Y el Señor, ¿qué es lo que le dice? Medita en el libro de la ley. Gloria a Dios. Ata esta palabra a tu cuello y escúlpela en la tabla de tu corazón. No es mala la palabra, porque la palabra es la que nos da vida, juntamente con el Espíritu. Amén, no es malo, pero sí es malo cuando es pura palabra y no hay oración, no hay ayuno, no hay santidad. Amén. 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 ¿Qué dice el versículo que leyó delante mi pastor? De la santidad, sin santidad. Pero hay algo que sale antes. Buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A veces nosotros siempre hablamos de la pura santidad, pero nos omitimos la primera parte: buscar la paz y la santidad. Luego en el segundo dice: los desinformados, los cristianos desinformados. ¿Quiénes son esos? Son aquellos que no saben nada de nada de nada. Solo viven de emociones, viven de sueños, no conocen la palabra del Señor. O sea, pasan de un extremo al otro extremo. Uno es muy informado en cuanto a la letra y el otro no tiene nada de nada. No tiene ni letra ni tiene espíritu. No tiene nada. ¿Ya? Esos son los desinformados. Son aquellas personas que no les gusta estudiar. Son aquellas personas que vienen y dicen: oiga, ¿sabe que me soñé tal cosa? O ¿sabe qué? Viene una persona y les pone las manos, les profetiza y se van en una nube y después se les terminó la emoción y vuelven a ser las mismas personas. No hay cambio, no hay transformación, no hay nada. Son los desinformados, los que son presa fácil para irse al mundo. ¿Sabe usted que una persona que no tiene un fundamento sólido en la palabra se descarría fácilmente? Son los predilectos para los testigos contra Jehová, porque vienen a su casa y se lo dan vuelta, se lo pasean por la Biblia de lado a lado y al final termina en el mundo. ¿Amén? Entonces esos son los cristianos desinformados, los que no les gusta nada. Si usted lo invita a orar, no vienen a orar. Si usted lo invita a un estudio, no vienen a un estudio. Si usted los invita al culto, no vienen al culto. O sea, vienen al culto cuando quieren venir al culto. Pero son cristianos porque supuestamente aceptaron al Señor de corazón. Luego tenemos otro grupo, los reformados. El número 3, los reformados. Es el cristiano que no... Los reformados. Es el cristiano que no nace. Solo hace arreglos en su vida espiritual. Solo aparenta. Solo vive de apariencia. No ha matado la vieja naturaleza. No murió. Es la misma persona. No hay cambio de vida. Esos son los reformados. Esos son los que más hay. Dentro de la iglesia, ¿quiénes son? Los reformados. Es el cristiano que no nace. Solo hace arreglos en su vida.
Es un cristiano que entre comillas cristiano, por decirlo cristiano, que es una persona que viene a la iglesia y que porque dejó de fumar, o porque dejó de fumar, o porque dejó de adulterar, piensa que es salvo. Se desconectó. Sí, solo disculpen, me iba a meter acá. Iba a sentar aquí. A grabar la predicación. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas personas? Nunca cambian. Hicieron arreglos en su vida. Trataron de corregir sus vidas en cierto punto. Dijeron, ya vamos a arreglar esto. Pero no hubo un cambio genuino de corazón. Solamente lo hicieron aparentando. Son los cristianos reformados. Es el cristiano que no nace. Solo se hace. ¿Qué dice la palabra en el libro de Romanos? En el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el capítulo 9, en el versículo 10, ¿qué es lo que dice? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero el verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para pecado. Se cree con el corazón. Estos cristianos no han creído con el corazón. Porque según la palabra en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Si no son una nueva criatura, es porque solamente hicieron arreglos. Aparentaron recibir al Señor. Un día doblaron su corazón, entre comillas, doblaron sus rodillas, confesaron a Jesucristo como Señor y Salvador, pero no cambiaron, porque no creyeron de corazón. Su corazón está vacío. No creyeron de corazón. Por eso su vida no cambió. Hicieron algunos arreglos. Les dijeron en la iglesia, ya usted no tiene que seguir adulterando, o usted no tiene que seguir fumando, usted no tiene que seguir tomando, no tiene que seguir volando, cepillándose, lo que sea. Usted tiene que dejar eso y dejar eso. Pero su vida no cambió. No hay fruto, no hay testimonio, no hay cambio de nada. De eso hay gente en la iglesia ya. Cuando hablo de iglesia no hablo de este local, estoy hablando de la iglesia en general. Amén. Los reformados es el cristiano que no nace, solo hace arreglos en su vida espiritual, solo vive de apariencia. ¿Cuánta gente no conocimos que vive de apariencia, hermano? ¿Cuánta gente, hermano, que no hay, que de repente llegan y empiezan, entre comillas, como a hablar en lengua, y empiezan como a profetizar, aparentando lo que no son, aparentando ser espirituales, pero no son espirituales? ¿Qué es lo que dice la palabra en Mateo capítulo 7, verso 20? ¿Cómo se conoce el árbol? Por sus frutos los conoceréis. Y vienen aparentando. Les conté tiempo atrás de una hermanita, vino un pastor a predicar en Argentina, se encontró con una persona en la feria, la pasó a llevar y esta persona lo subió y lo bajó a Garabato. Y no sabía quién era pastor. Y después de la noche el pastor fue a visitar una iglesia y estaba la hermanita danzando, hermano. Apariencia. Y cuando terminó de danzar, el pastor la queda mirando y dice, no creo que sea. No creo. Y la miraba. Y después cuando le dicen, viene a predicar un pastor de la República de Argentina, y lo hacen pasar y el pastor se para y la queda mirando. Y la hermana, como dice la palabra, acusada por su conciencia, se fue retirando. Y el pastor dijo, vamos a orar. Terminaron de orar y la hermanita se había ido. ¿Para qué aparentar lo que no somos? ¿Para qué creernos espirituales si no lo somos? ¿Para qué darnos las de profetas si no lo somos? ¿Para qué hacer eso? La iglesia está llena de gente así. Usted va a otra iglesia, iglesias grandes, hay de todo. Aborto, fornicario, hay un olor a tanto. Vivimos de apariencias. Esos son los reformados, los que nunca cambian. Los que vienen a la iglesia y de la entrada para acá tienen un traje de oveja y de la salida para allá tienen un traje de lobo. Vienen para acá y se toman el traje de oveja y agachan la cabeza, pero cuando están en otro lugar son diferentes. Reformados.
Es el cristiano que no nace, solo se hace arreglos en su vida espiritual, vive de apariencias. La vieja naturaleza no murió. Es la misma persona, no hay cambios en su vida. Pregunta, desde el tiempo en que usted se convirtió al Señor, ¿hay cambios en su vida? Amén. Yo bailaba, yo tomaba, yo fumaba. La hermana del grupo ABBA. Yo tomaba, yo fumaba, yo peleaba, yo tomaba, yo esperaba, yo fornicaba. Y ahí se ve el cambio, porque ya no se hace. Y también hay hermanos en la iglesia que también son del grupo ABBA. Yo oraba, yo ayunaba, yo cantaba, yo temaba, yo Aunque ofrendaba. todo lo hiciera siervo inútil. Aleluya. Entonces solamente, ¿qué es lo que hicieron? Cambios. Viven de apariencia. Había una persona allá en el sur que decía que había un hermano que llegaba y en la iglesia, una persona dentro de la iglesia, cuando llegaba a su casa, llegaba paseando a la mujer. ¿Y por qué no vino su esposita? No, porque estaba enferma, así los ojos. Le pegaba a los hijos, le pegaba a la esposa. Después venía a la iglesia. Y es muy lindo, hermano, dentro de la iglesia. Por sus frutos los conoceréis. Entonces esas son las personas. Los reformados es el cristiano que no nace, solo hace arreglos en su vida espiritual. Solo aparenta, vive de apariencia, de verdad espiritual. Se memoriza un texto bíblico y siempre está repitiendo el mismo texto bíblico. Le dicen pase a orar y hace estas oraciones largas que hacen los fariseos. ¿Se da cuenta los fariseos? No ora nunca en su casa. Después cuando le hacen orar en la iglesia se manda una oración inmensa. Porque no ora en su casa. Porque viene a la iglesia y quiere aparentar que él es espiritual. Cuatro, los deformados. Los cristianos deformados son aquellas personas que acomodan la palabra de Dios para su bienestar, para su propio bien, engañando a muchos. Y de eso fallar. Hay gente que acomoda la palabra, sobre todo en la iglesia, la mega iglesia, los megatemplos, los pastores, acomodan la palabra, deforman la palabra, transforman la palabra y engañan a multitudes. Está establecido en la palabra y eso dice que van a venir maestros del error, maestros del engaño, que van a engañar a muchas personas. Estas son personas, ellos son los deformados. Ellas son las personas que tuercen la palabra del Señor, que tienen un dominio de la palabra, pero la acomodan en su propio beneficio. No acomodan la palabra en beneficio de la obra, en beneficio del crecimiento, del madurez, sino que acomodan la palabra para ganar ellos, para sacar ganancias. Yo no me acuerdo si me contaba la Paola o la Fabi, no me acuerdo quién me contaba que había una persona, unos viejitos que recibían su plata a fin de mes. Paola, ¿era la Paola? ¿No? Y que había un pastor que el fin de mes sagradamente iba a buscar el día. Pero durante todo el mes los viejitos venían con un sueldo mínimo. Los viejitos durante todo el mes no tenían pastor. Y la única vez que tenían un pastor era cuando los viejitos se pagaban de la superjubilación que da el supergobierno y iban a buscar el día. Hacían ganancias deshonestas. El apóstol dice que en los últimos tiempos harán mercadería de vosotros, dice. Maestros que los van a confundir, que van a torcer la palabra en ganancia de ellos, y si usted no la conoce, los van a dar vuelta. Gente que recibe la palabra, pero que la tuerce. Usted ve a Casluna. Tiene hermano, mostraron la casa de Casluna, ¿no? Las perillas estas para abrir la puerta son de oro. La vajilla es de oro. Tiene auto, tiene yate, tiene helicóptero, dijo mi primo. Y hay gente que se está muriendo de hambre. Así es.
Pero él le tuerce la palabra, Maldonado, ¿cómo se llama el otro? El Guillermo Maldonado y todo ese problema, toda esa gente, hermano, tuercen la palabra y ven y trae plata y ven que el Señor dice esto y le tuercen y le hablan por la palabra, hermano. Y que venga y pacte con el Señor y que venga y traiga, si usted trae 1000, el Señor le va a dar 100.000, si usted trae 100.000, el Señor le va a dar millones y la gente pasa. Y mucha gente cae, entre nosotros también caímos una gente, ¿no? Una falta de que calla el paso. El Señor dice, y las famosas maratones telefónicas, hermano. Y será muy carismático el pastor. Ah, era así, era carismático. No, si son carismáticos los negros, tienen gracia, tienen chispa, y se cuidan, y entrenan, y se entonces llegan, hermano. Y hacen ganancia. De gente que está dando. Había un hermano que contaba el pastor Gabriel Machá, que había un hermanito que siempre iba y daba la plata y vivían arrendando, hermano, no podían tener casa porque el hermano siempre iba y regalaba la plata, donde iba y daba plata. Y no tenían nada, y un día fue donde el pastor Gabriel Machá, y el siervito, como tenía temor de Dios, cuando el hombre fue a darle la plata, llamó a la esposa y le dice a la esposa, le dice, él siempre hace lo mismo. Y la pastora, la esposa se pone a llorar y dice, sí, siempre hace lo mismo. Se paga, va a una iglesia y da todo, y nosotros no tenemos ni para comer. Vivimos ayudando. Y el pastor tuvo que reprenderlo y decirle, eso no se hace. Eso no se hace. Pero hay gente que se aprovecha de eso. Usted cree que hay gente que si usted viene y le dice, tome, tiene 200.000 pesos, le va a decir, no, hermano, no te preocupes. No, le va a cortar la mano, pues no, si te la cortan por 5.000, por 10.000 pesos, imagínate por 200. No hay temor de Dios. Esas personas son las personas deformadas. Son las personas que acomodan la palabra. Por eso que es bueno tener fundamento bíblico. Es bueno, hermano, conocer la palabra. No es malo. Porque usted cuando viene una persona y le está engañando, usted va a estar ahí atento. Va a estar por la palabra del Señor, que se da cuenta. No, hay algo que no me cuadra, hay algo que no me cuadra en este asunto porque no está de acuerdo a la palabra del Señor. Había una persona, hermano, que no, mejor no le voy a contar. Deformados son las personas que acomodan la palabra de Dios para su propio bienestar y engañan a muchas personas. Número 5. Estamos terminando. Los renacidos. Número 5. Es el grupo de los renacidos. Son las personas que han aceptado a Cristo de corazón y que sus vidas han cambiado. Son personas que dan testimonio de una vida nueva. ¿Cómo está su testimonio? La semana no me agarraba por lo que decía. La semana no me peleaba una pena. Renacidos son las personas que han aceptado a Cristo de corazón, que se rindieron, son esas personas que legalmente, que realmente cuando aceptaron a Cristo lo hicieron de corazón y su vida cambió. Ahora son una nueva criatura, son personas nuevas. Había una vez un hermano contaba un testimonio y decía, él tomaba mucho y tenía a la esposa y tenía un hijo. Y dijo, tuve un sueño, dijo. Me soñé, decía, con 4 lauchas. Y una de las lauchas era gorda. Y las otras 3 lauchas eran flacas, eran raquíticas. Y se estaban muriendo de hambre. ¿Qué será? Dice. Y el hijo le dice, hay que ser bien pavo, papá, le dice. Esa laucha gorda que tuviste, gorda, es el cantinero, le dice, donde le vaya a dejar la plata todos los meses, donde te la tomáis, donde te la gastáis. Y esas lauchas raquíticas que viste, pues tú, mi mamá y yo, que no tenemos ni siquiera para comer,
no tenemos para vestirnos, no tenemos nada. Hay gente que es así. Hay gente que cuando no acepta a Cristo de corazón no cambia. Así es. Y si no cambia, va siempre siendo arrastrado al mundo, al vicio, al pecado, al alcohol, aparte de los amigos. Cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, su vida tiene que cambiar. Amén. De todo. Porque los compañeros lo van a arrastrar a lo malo. Así es. Entonces usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacer lo que dice la palabra. El que se junta con sabio, hacer sabio. Y el que se junta con necio, será quebrantado. ¿Me entiendes, no? Como dice el dicho, dime con quién anda, que siguen volando, dijo el Chapulín. Los renacidos son las personas que han aceptado a Cristo de corazón. Hemos aceptado a Cristo de corazón. Amén. Así es. Hay cambio en nuestras vidas. Amén. La gente puede decir, como dijo un amigo mío, me encontré con un amigo y me queda mirando que robábamos juntos. Y de repente me queda mirando y me dice, oye, Claudio, Ya no. dice tú, oye, que tenga. Así me dijo, es que nosotros, la gente de afuera es diferente. Acá mi esposa sabe cómo yo llegué hablando aquí a los caminos del Señor. Hablaba con las manos, con al lado. Gloria a Dios. Me fíjate, ¿quién te ve? Así hace las cosas el Señor. Amén. Así es. De modo que si alguno está escrito es una nueva criatura, tiene que haber cambio. La gente nos ve, como decía un hermanito, el otro día me encontré con un hermano y me dijo, ya bendeció el papi. Me ha bendecido. Dios ha sido bueno, benevolente. Amén. Amén. Dios lo ha bendecido. Amén. Usted sabe, yo pensaba, anoche estaba durmiendo, o sea, estaba lloviendo, llovía harto, y pensaba, hermano, que hay gente que anda en la noche dando vueltas por ahí, tratando de conseguirse una monedita Así es. para un pancito. Amén. No para la droga, para un pancito. Hay gente que realmente sí tiene hambre. Hay gente que pasa frío, hay gente que se le llueve su chocita, su mediagua, su casita y que vive en un campamento, hay gente que se tapa con diario y con cartón. Lo hay, hermano, y nosotros lo Así vimos, es. yo lo viví. Yo hoy día yo decía ahí, podía estar ahí acariciando a mi gato y pensaba y decía y pensar que ahora el Señor me ha bendecido. El Señor ha sido bueno, Amén. Amén. el Señor ha sido fiel. Cuando Así es. nosotros oramos con los chicos en la noche ahí, estamos dándole gracias al Señor y hay un pancito, hay un tecito, un cafecito, un milito, lo que sea, para servirse, hermano. Hay gente que eso no lo tiene. Una vez una persona me dijo, cuando estábamos arreglando la casa del bosque, me dijo, oye, hay que ser pastor ahora. Cállate. Tiene auto, tiene camioneta, tiene furgón, tiene vaca, está arreglando la casa, tiene 2 casas. Hay que hacerse pastor. Yo le dije, hacete de pastor, come con una hermana y te vaya a morir de hambre. No, me dijo, y entonces, ¿cómo ven que hay plata? ¿Cómo ha ido prosperando? Nosotros no gastamos plata en cigarros. No economizamos los cigarros. Nosotros no tomamos chela, no tomamos ron. No economizamos la plata del ron, de la chela. Nosotros no vamos a los cabarets, nos vamos a los pubs, nosotros no pasamos en esas cosas. Nos ahorramos toda esa plata. Y esa plata es la que invertimos después en nuestra casa. Por eso nos ven bendecidos, hermano. ¿Estaría puesto, no? Si 2 más 2 son 5. ¿Estaría puesto a pensarlo, no? ¿Sí o no? Uno dice, oye, si realmente, oye, que te ha ido bien y ganan lo mismo. Pero lo que pasa es que el otro cuando va a pagar llega a la botillería y dice, ¿cuánto te debo? Y ahí sale la rata gorda y le dice, este mes me debí solamente en cerveza 150.000 pesos. Esos 150.000 pesos podían ir a la canasta familiar. Y por eso que después a la quincena ya no tienen ni uno. Por un problema de administración. Entonces nosotros cuando venimos a Cristo no gastamos esa plata. Y era lo que yo le compartía a ese día al muchacho y le decía, mira, no es que uno sea pastor, no es que simplemente es que lo que yo gastaba antes, tomando, dándote a ti, dándole al otro, dándole cigarro, dándole marihuana, dándole escopete,
ahora me lo ahorro. Y no lo gasto con ustedes. Así es. Y lo invierto en la casa, en la familia. Entonces juntamos esa platita. Por eso que usted ve a un hermano cuando se convierte a Cristo, que tomaba, que fumaba, y ahora se convirtió a Cristo, al poquito tiempo tiene un autito. ¿Sí o no? Tiene una casita, usted va para allá, ya tiene un buen living, no sé, tiene un equipo y así sucesivamente. ¿Por qué no estamos gastando la plata en el mundo, hermano? ¿Cierto? Así es. Amén. Pero hay gente que no, hay gente que sigue lo mismo. Entonces, nunca hagamos. Hay gente, hermano, hay gente en la iglesia, y no es por pelear, porque aquí no hay nada de lo que estoy hablando. Pero hay gente que vive toda su vida consiguiéndose plata. Que no encima ni la paga. Y se consiguen plata, y ya, la quincena pide, présteme 20.000. En la quincena, el fin de mes se lo doy. Y el fin de mes llega, desfilan los completos, los churrascos, pollo asado, bebida, de todo, funciona para la casa, se olvidó de pagar. Y se dio la vida del otro el fin de mes. Y en la quincena, nuevamente, dile si me puede prestar 20.000 pesos. Y esto es real, hermano. Es un tema de administración. Así es. Eso es verdad, eso se ve. Entonces la persona, ¿no? Cuando usted cambia toda esa cosa, después viene, se retribuye, sobre todo si usted es generoso con la obra, pues, hermano. Lo que siembra, si cosecha poco, es porque sembró poco. Si cosecha harto, es porque sembró harto. Se dice la palabra: el que siembra escasamente segará, y el que siembra abundantemente va a cosechar en abundancia. Lo dice la palabra, y si el Señor lo dice, así es. Amén. Entonces, los renacidos, ¿quiénes son? Son las personas que han aceptado a Cristo de corazón y sus vidas han cambiado y dan testimonio en todo de sus vidas. La gente los ve diferente, son distintos. Hay un cambio en sus vidas, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de caminar, su forma de ser ya es diferente. Ya no toma, ya no fuma, ya no hace lo mismo que hacía antes. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura. Para terminar, pregunta. Y quiero que sea bien honesto y no me lo conteste a mí. ¿En cuál de los 5 puntos está usted? ¿En el grupo de los informados? ¿En el grupo de los desinformados? ¿En el grupo de los reformados? ¿En el grupo de los desformados? ¿O en el grupo de los renacidos? Póngase en pie, por favor. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia. Amén. Gracias, Señor amado, por esta palabra. Dios de la gloria, bendígala en nuestras vidas. Es una palabra, Señor, que nos hace reflexionar a todos. Nos hace meditar a todos, Señor amado, porque de una u otra manera, Señor amado, la palabra nos habla. Amén. Señor amado, que tú la bendigas. Esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así es, Señor. Si estamos en alguna área, Dios amado, fallándote, te pedimos que nos perdones. Señor, que nos ayude, Dios amado, a buscarte más, a servirte con el corazón. Sobre todo ahora, Señor amado, que ya estamos en los tiempos difíciles. Amén. Estamos en los tiempos de tu venida, Señor amado, donde necesitamos que tú nos ministres, que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, que tú nos levantes, que tú nos alientes, que tú nos animes, Señor amado. En este tiempo difícil necesitamos tu bendición sobre nuestras vidas. Padre, ministranos a través del poder de tu Espíritu Santo. Amén. Dios amado, que esta palabra haga vida en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. Para terminar, estaba viendo delante un video que mandó el hermano Jorge Guión, llorando. ¿Lo vieron, cierto? En la India mataron a los cristianos, los están matando a hachazos, a machetazos. Y el pastor lloraba y decía que las iglesias, las 250 iglesias fueron quemadas. Y no solamente las iglesias, también están quemando las casas de los hermanos. Pastores que fueron asesinados, gracias al Señor dice que
el instituto que ellos tienen en ese lugar no fue afectado. Pero pide la oración por ese pueblo. Amén. ¿Ya? No solamente por ellos, sino que también lo mismo está sucediendo en Corea. Hay 50 países que ya le declararon la guerra a los cristianos. Y ellos están siendo físicamente atacados. Amén. Nosotros tenemos la libertad todavía. Si queremos oramos, si queremos no oramos, si queremos venimos a la iglesia, si no queremos no venimos y hacemos lo que queremos. Pero ellos están bajo presión, vida, muerte. Amén. Si no se ha dado cuenta, hay una persecución espiritual sobre nuestro país, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias. Así es que, hermano, oremos al Señor por estos hermanitos que están siendo perseguidos y que sus vidas están siendo quitadas, sus hijos ultrajados. Así es que oremos al Señor por ellos, hermano amado. No, el hermano orábamos. Delante, hermano, estaba orando en el baño, estaba orando y por estos hermanos. Amén. Y orar al Señor para que Dios tenga misericordia también por nuestras vidas. Y que nos ayude y nos fortalezca. Amén. Dios bendiga a mi hermana Ida. Amén. De ida y de venida. Aleluya, gloria al Rey que vive. Que el Señor le bendiga. Amén. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de la palabra si ya todos lo escucharon? Amén. No voy a hacer esto sobre sentimiento. Ya, que el Señor les bendiga. Amén. Muchas bendiciones. Amén. Viene la ofrenda. Amén. Así es. Mi hermana Katy le va a hacer a la ofrenda. Me pegué aquí, me caí, me tropecé. Es que te pusiste en la punta ahí de la... O sea, Tenías que haber sacado más para afuera claro, la cecita. me fui así como. Y me pegué fuerte aquí. Terminaste con esta parte. Sí. Casi me rompo la boca. Yeah.